Introducción a la investigación. La investigación es un proceso sistemático que nos permite conocer, comprender y analizar la realidad. Se utiliza en todas las áreas de conocimiento y su objetivo principal es responder preguntas, resolver problemas o generar nuevo conocimiento. Existen diferentes formas de investigar y en este video se presentarán 3 enfoques fundamentales, los cuales son cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Cómo comenzamos a investigar? Toda investigación inicia con una pregunta o una necesidad de conocimiento. Para llevarla a cabo, se siguen pasos como la formulación del problema, la revisión de la literatura, la elección del método adecuado y la recolección de datos. Dependiendo de cada tipo de información que buscamos, podemos elegir entre estos 3 diferentes enfoques. Las 3 rutas de la investigación científica son la ruta cuantitativa. La ruta cuantitativa es la investigación que se basa en datos numéricos y utiliza el método científico para probar hipótesis. Y se caracteriza por ser objetiva y estructurada, utilizar instrumentos como encuestas, experimentos y estadísticas, analizar datos a través de métodos matemáticos y estadísticos, aplicarse en ciencias como la psicología, la economía y la biología. Como por ejemplo, si queremos estudiar el impacto del estrés en los estudiantes, podríamos hacer una encuesta a 500 estudiantes y analizar los resultados con estadísticas. Existe también la ruta cualitativa, que es la investigación que se centra en comprender experiencias, percepciones y significados. Sus características incluyen usar entrevistas, observaciones y análisis de textos, no buscar generalizar los resultados, sino profundizar en la comprensión de un fenómeno, ser flexible y adaptarse en los hallazgos durante el estudio. Un ejemplo claro sería investigar cómo los estudiantes perciben el estrés a través de una entrevista en profundidad. También está la ruta mixta, que es la investigación que combina ambos enfoques para obtener una visión más completa. Sus ventajas incluyen integrar datos numéricos y cualitativos, proporcionar una comprensión más rica del fenómeno y equilibrar la precisión de los números con la profundidad del análisis cualitativo. Por ejemplo, podríamos combinar encuestas con entrevistas para estudiantes, el estrés en estudiantes, obteniendo datos cuantitativos sobre la frecuencia del estrés y datos cualitativos sobre cómo lo experimentan. En conclusión, cada enfoque tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de uno depende del tipo de investigación que nosotros queramos realizar. Comprender estas rutas nos ayuda a seleccionar el mejor método para responder nuestras preguntas científicas. Sí. ¿Qué diferencia existe entre la ruta cualitativa y cuantitativa? Pues bueno, el análisis cuantitativo y cualitativo pues son 2 enfoques, como ya lo decía la compañera, distintos en la investigación y en el análisis de datos, y que a continuación pues les vamos a dar la definición. Enfoque. En el enfoque cuantitativo se enfoca en medir fenómenos a través de números y estadísticas, que busca patrones y relaciones en variables. En el enfoque cualitativo se enfoca en la comprensión profunda de los fenómenos a través de la interpretación y el significado. Un ejemplo de cuantitativo es que se encuestan a 500 personas sobre la satisfacción de un producto, analizando el porcentaje y tendencias. En el enfoque cualitativo, tendríamos una entrevista a 10 clientes para comprender su experiencia emocional con el producto. Con el tipo de datos. En el cuantitativo se basa a datos numéricos, medibles y estructurados. Y el tipo de datos en el enfoque cualitativo tenemos los datos descriptivos, subjetivos y narrativos. Un ejemplo claro de cuantitativo es que un estudio mide el rendimiento académico con calificaciones numéricas. Y un ejemplo con el enfoque cualitativo es un estudio que analiza diarios de estudiantes sobre su experiencia con el aprendizaje. ¿Cuál es su metodología? La metodología de lo cuantitativo se usa en experimentos, encuestas cerradas, análisis estadísticos. En el cualitativo usamos una entrevista abierta, observaciones y análisis del contenido. Un ejemplo en lo cuantitativo, un investigador mide la efectividad de una nueva medicina a través de pruebas clínicas con datos estadísticos. Y un ejemplo con el enfoque cualitativo es un investigador entrevista a pacientes para entender su percepción sobre el tratamiento. En los resultados obtendríamos en lo cuantitativo, que genera datos generalizables y replicables. Y en los resultados del enfoque cualitativo profundizaríamos en significados, pero no siempre generalizables. Un ejemplo sería el cuantitativo, que el 80% de los clientes están satisfechos con el servicio. Y en el ejemplo cualitativo tendríamos los clientes sienten que el servicio es cálido y personalizado. ¿Cuál es la mejor ruta?
No hay ruta mejor en términos absolutos, depende del objetivo de la investigación. Si necesitas datos modibles para comparar tendencias o realizar predicciones, la ruta cuantitativa es la mejor. Si buscas explorar experiencias, entender significados o teorizar sobre un fenómeno, la ruta cualitativa es ideal. En algunos casos, una combinación en ambas está también el método mixto, es la mejor opción. Por ejemplo, si investigas el impacto de la ansiedad en el aprendizaje, podrías hacer encuestas, que sería como un enfoque cuantitativo para poder medir los niveles de ansiedad, o realizar entrevistas, que se enfocarían más en el enfoque cualitativo, para entender cómo afecta a los estudiantes. Esto te daría un panorama más completo del fenómeno. La importancia de la investigación en el desarrollo profesional. Ampliar conocimientos, desarrollar nuevas habilidades, innovar el campo profesional y mejorar la toma de decisiones, ya que ampliar conocimientos es un área específica. En desarrollar nuevas habilidades, el análisis y resolución de problemas. En innovar el campo profesional mediante la aplicación de nuevas teorías o metodologías. Por ejemplo, un maestro que investiga nuevas estrategias de enseñanza puede mejorar la comprensión de sus alumnos y obtener mejores resultados en el aula. La aplicación de la investigación en la educación. Un docente puede investigar nuevas metodologías didácticas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? También en la salud, un médico puede analizar la efectividad de un tratamiento mediante estudios clínicos. También en empresas, un gerente puede evaluar el impacto de una estrategia de ventas mediante análisis del mercado. En conclusión, el desarrollo profesional no solo depende de la experiencia práctica, sino también de la capacidad de investigar y generar conocimiento. Cualquier profesional puede mejorar sus competencias mediante la aplicación de la investigación en su campo laboral. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas? El origen de la investigación cuantitativa es que la investigación cuantitativa surge cuando se busca medir variables de manera objetiva y establecer relaciones entre ellas. Su origen está basado en un proceso estructurado. Planteamiento del problema. Se parte de una idea clara y se formula un problema específico. También tenemos la revisión de la literatura. Se consultan estudios previos para fundamentar el problema. Tenemos siguiente la hipótesis, que se establecen hipótesis que pueden ser probadas con datos numéricos. El diseño del estudio, que se eligen métodos estadísticos y herramientas de medición. Y por último tenemos la recolección y análisis de datos, que se utilizan en encuestas, experimentos o bases de datos. Un ejemplo, el investigador quiere saber si el tiempo de estudio influye en las calificaciones de los estudiantes, diseña un cuestionario, recolecta datos y usa análisis estadístico para probar su hipótesis. El origen de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa surge cuando se busca comprender fenómenos en profundidad, explorar significados y percepciones, ya que es más flexible. Existe la exploración de la idea, ser parte de una inquietud o fenómeno poco estudiado. También está la revisión teórica inicial, se consultan antecedentes pero sin establecer hipótesis rígidas. Tercero, tenemos el diseño emergente. La metodología se adapta según la información obtenida. También tenemos la recolección de datos, que se realizan entrevistas, observaciones o análisis de documentos. Y por último, el análisis y la interpretación. Se identifican patrones y se construyen teorías a partir de la información recolectada. Un ejemplo claro es que un psicólogo quiere entender cómo los estudiantes perciben la ansiedad ante los exámenes, realiza entrevistas abiertas y analiza sus respuestas para encontrar patrones comunes. Encontramos el origen de la investigación mixta. La investigación mixta surge cuando se considera que combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo permitirá la mejor comprensión más completa del fenómeno. Ejemplo, el planteamiento del problema, que se define en una pregunta que requiere de ambos enfoques. La revisión de la literatura, que se analiza información cuantitativa, cualitativa previa. El diseño combinado, que se estructura en estrategias para recolectar ambos tipos de datos. La recolección y análisis, que se usan en encuestas, entrevistas, observaciones y estadísticas. La integración de resultados, que se comparan completamente ambos tipos de datos. Como por ejemplo el investigador estudia el impacto del estrés en el rendimiento académico.
Primero aplicaríamos encuestas aplicando el enfoque cuantitativo para medir niveles de estrés y calificaciones. Y luego se realizan las entrevistas que se enfocarían más en el cualitativo para entender cómo los estudiantes se enfrentan al estrés. El punto de partida de cada ruta cuantitativa, cualitativa y mixta, la ruta cuantitativa comienza con una idea clara y específica que se convierte en una pregunta de investigación medible. El proceso, tendremos la idea concreta sobre un fenómeno. También tendríamos el planteamiento del problema con variables definidas. Tendríamos la revisión de la literatura para fundamentar la hipótesis y por último la formulación de hipótesis con objetivos de investigación. Un ejemplo es, un investigador quiere saber si la cantidad de horas de estudio influye en las calificaciones de los estudiantes. Su pregunta inicial puede ser clara. ¿Existe una relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico? En la ruta cualitativa, parte de una idea exploratoria, generalmente un fenómeno poco estudiado o subjetivo. Su proceso comienza con la curiosidad o el interés de un fenómeno, seguido del planteamiento flexible del problema. También tenemos la revisión de la literatura inicial, pero sin buscar hipótesis rígidas. Y por último tendríamos la definición de preguntas abiertas para guiar la exploración. Un ejemplo, un psicólogo quiere entender cómo los estudiantes experimentan ansiedad antes de un examen. En lugar de formular una hipótesis numérica, su pregunta inicial sería: ¿cómo perciben los estudiantes la ansiedad antes de los exámenes y cómo la enfrentan? El punto número 3, que sería la ruta mixta, comienza con una idea que requiere tanto medición como exploración de experiencias o significados. En su proceso tendríamos ideas que involucran ambos enfoques, medición e interpretación. Tendríamos el planteamiento de las preguntas que requieren datos cuantitativos y cualitativos. 3. Revisión de literatura en ambos enfoques. Y por último, el diseño de un estudio que combine métodos cuantitativos y cualitativos. Ejemplo, el mismo investigador sigue investigando, estudia el impacto de estrés con el rendimiento académico. Pregunta cuantitativa: ¿cómo influye el nivel de estrés en las calificaciones? En pregunta cualitativa: ¿cómo describen los estudiantes sus experiencias de estrés antes de los exámenes? Tenemos como conclusión un punto de partida de cada enfoque. En el cuantitativo tendríamos una idea clara con variables medibles y se formula una hipótesis. En el cualitativo tendríamos una idea exploratoria y abierta. Se plantearían preguntas flexibles. Y en el mixto, una idea que requiere ambos enfoques. Se combinan preguntas y métodos. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ideas para una investigación? Existen una gran diversidad en las fuentes que pueden generar ideas de investigaciones, entre las cuales podemos mencionar las necesidades y experiencias individuales, tanto propias como otras personas, materiales escritos, libros, artículos de revistas y programas de radio o televisión. Información disponible en Internet. Hernández Sampieri en el 2014 agrega las necesidades de resolver una problemática. Con frecuencia las ideas iniciales son demasiado generales que requieren examinarse cuidadosamente para que transformen el planteamiento más precioso y estructurado. Con frecuencia las ideas iniciales son demasiado generales y requieren examinarse cuidadosamente para que transformen el planteamiento más preciso y estructurado, en particular de una ruta cuantitativa, como menciona a Gédon en 1981. Cuando una persona coincide las ideas de investigaciones, debe familiarizarse y decir a cabo una investigación que estudie los factores. Por ejemplo, los humanos, cuando nosotros investigamos una relación amorosa, creo que no nos quedamos hasta allí, hasta el punto de quedar en una relación, sino que investigamos más a fondo sobre una persona. Y eso es lo que muchas veces hace la investigación. Necesidades de conocer los antecedentes previos con la finalidad de concretar las ideas de investigación. Es indispensable revisar estudios e investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno es un experto en el tema y conoce cómo los que se hacen hechos respecto a la idea y ayuda al tema, ya que la investigación tanto a fondo conoce el ampliamiento
anterior implica la investigación debe ser novedosa para poder lograrse al tratar un tema no estudio profundizado, conocimiento de los antecedentes o estudios previos. Por supuesto, cuanto más a profundidad se conozca un tema en el proceso de precisar y calificar, las ideas resultan más eficientes y rápidas. Desde luego, hay un tema que ha sido muy investigado que otros. En consecuencia, el campo del conocimiento se encuentra mejor estructurado al revisar antecedentes de estudios previos. Podemos encontrar temas de investigaciones estructurados, formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos u otros materiales. Temas de investigación, pero no todos estructurados y formalizados, que han sido indagados, aunque existan menos documentos escritos y otros materiales que reportan esta investigación. El conocimiento que puede estar disperso o no accesible, es decir, habría que buscarlo y estudiarlo. Características de las ideas con potencias para iniciar la ruta de investigación. Algunos científicos e inventores han sugerido las siguientes características que deben poseer las ideas para que tengan potencia en generar investigaciones útiles, productivas. Las ideas deben intrigar, alertar y movilizar al investigador, elegir uno de los temas para estudiar. Más concretamente, las ideas es importante que no resuelvan atractivas o interesantes o necesidades. Para realizar alguna investigación necesitamos algunas características con ideas potenciales para iniciar una investigación. Por ejemplo, nosotros no podemos iniciar una investigación de un tema que no tenemos idea si tiene potencial o no. Sí podemos hacerlo, pero depende mucho de el investigador, las ganas que tenga, cómo se desenvuelva en ese ámbito, si conoce o no conoce. Entonces todo eso influye. También podemos mencionar sugerencias para desarrollar ideas. Por ejemplo, yo puedo sugerirle a algún amigo que tenga algún cambio en su investigación. Por ejemplo, darle alguna idea de algún planteamiento, alguna idea para que él pueda mejorar su investigación. También la investigación en el desarrollo profesional, podemos mencionar que debe de ser muy aplicado, ya que es en el ámbito profesional. Cuando es en el ámbito educativo, nos damos el lujo de estar, valga la redundancia, investigar por primera vez en un ámbito profesional. Siento que ya debemos de manejar ciertos temas, por ejemplo, ser profesional en indicar ciertos conceptos, manejarlos ya. Entonces vamos a continuar con algunas características que podemos mencionar que implica plantear el problema de una investigación bajo el enfoque o ruta. ¿Qué ruta vamos a darle a la investigación? Como mencionaban anteriormente los compañeros, si le vamos a dar un enfoque cualitativo o cuantitativo para poder plantear el problema, si el problema se puede medir, en este caso contar, o tiene algunas otras características, los criterios que debemos manejar para plantear el problema de investigación. Si en este caso nosotros eligiéramos la cuantitativa, qué criterio vamos a aplicar al problema. Por ejemplo, podemos mencionar qué se plantea en un problema de investigación cuantitativa, qué podemos mencionar como problema que se pueda medir, digamos, de una manera cuantitativa, el objeto de la investigación que deseamos obtener en los resultados de esta investigación cuantitativa, las preguntas de investigación que se debe de trazar esta investigación cuantitativa. También vamos a mencionar
lo que es la justificación de la investigación. Eh, en toda investigación necesitamos justificar el porqué y el cómo de la investigación. Entonces, esto pienso que es una parte muy importante dentro de la investigación, justificar el porqué de la investigación, a qué sector de la sociedad vamos dirigido esta investigación, la viabilidad de la investigación, con qué contamos para poder hacer esta investigación, con qué aporte económico podemos realizar esta investigación, ya que, como para todos es bien sabido, incluso algo pequeño conlleva un gasto monetario. Entonces podemos observar la viabilidad de esta investigación. Plantear un problema de investigación cuantitativa consiste en formular una pregunta o hipótesis que pueden ser respondidas mediante la recolección de un análisis de datos, ya bien sean datos numéricos. Esta se enfoca en identificar variables medibles para establecer relaciones entre ellas y aplicar métodos estadísticos para obtener conclusiones. El proceso incluye definir el fenómeno de investigación, en formular la pregunta de investigación para establecer objetivos también y definir variables y elegir el diseño adecuado para recolectar y analizar estos datos. La evaluación de deficiencias en el conocimiento del problema, esta consiste en identificar las lagunas de comprensión de un tema. Esta es analizando la información disponible para detectar áreas no abordadas o mal entendidas, pero estas se pueden mejorar a través de una toma de decisiones. Los errores más frecuentes que se puede realizar en un problema de investigación cuantitativa incluyen la falta de claridad en la pregunta, definición inadecuada de variantes, ¿verdad? Hipótesis poco visibles, elegir un diseño inapropiado o ya bien sea usar una muestra no representativa y subestimar el análisis estadístico. Estos errores pueden comprometer la validez de la investigación que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, plantear el problema expresa una relación entre dos o más variables. También el problema debe estar formulado con la pregunta, como bien ya les acabo de decir claramente, y el planteamiento implica la posibilidad de realizar una prueba empírica. También construir un marco teórico se basa en la revisión de la literatura para construir el marco teórico apropiado, ¿verdad? Siempre también debemos recopilar bien los datos para que estos datos sean recolectar datos numéricos y establecer los objetivos, ¿verdad? También analizando los resultados, procesar siempre y analizar e interpretar los resultados de esta investigación. También seleccionar bien los análisis de los datos recopilados y por último informar los resultados. Entonces, ¿qué queremos decir que es la investigación cuantitativa? La investigación entonces cuantitativa es un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes, como ya bien se los había explicado. Entonces este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas, ya sean matemáticas, y con el propósito de cuantificar el problema de investigación. De manera general, se trata de pedirle a las personas que den su opinión de manera estructurada para que uno pueda producir datos estadísticos concretos que nos guíen a una manera de obtener un resultado confiable. También, entonces, una investigación
En el desarrollo profesional, estudia cómo los individuos mejoran las habilidades y competencias a lo largo de su carrera. También estudia a los individuos para mejorar sus habilidades en el área laboral y su desempeño, ¿verdad? Y esta es clave para que incluyan las tareas sobre el aprendizaje y implementar lo que son las evaluaciones para tener una efectividad, como bien dije, en sus trabajos. Entonces, en conclusión, siempre es tener una buena investigación cuantitativa para una buena organización y mantenernos siempre en una información adecuada.